¿Quién es ese hombre? Viene de Prusia. Dicen que estudia en el Vaticano, pero sus palabras no parecen venir de ese lugar. Os dirán que os conforméis con la explicación de Ptolomeo sobre el cielo, con sus quiebros matemáticos sobre las esferas bailando en torno a la Tierra. ¡Ja! ¿Pero por qué se necesitan cálculos tan complicados? ¿Para disfrazar grandes contradicciones? Debéis cuestionar lo ilógico. Para eso vivimos, para preguntar. Matadle ahora mismo. El maestro quiere a los eruditos silenciados a la puesta del sol. Bienvenidos. Hoy exploraremos la ciencia de Nicolás Copérnico, una figura muy importante en la historia del pensamiento científico. La obra copernicana marca el inicio de la gran ciencia moderna entre los siglos XVI y XVII, junto a figuras como Kepler, Galileo, Descartes e Isaac Newton. Por eso conocemos este periodo como la Revolución Copernicana. En el año 1543 fue especialmente significativo. Copérnico publicó su obra magna, el De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre revoluciones celestes, en un contexto europeo convulsionado. Europa estaba dividida religiosamente. Estaba el protestantismo luterano, que se había establecido desde 1521, y el anglicanismo, que surgió en 1538. Estas divisiones paradójicamente favorecieron el desarrollo de la nueva ciencia, porque cuando la obra era perseguida en territorio católico, circulaba libremente en territorios protestantes, y viceversa. Copérnico nos dio dos textos fundamentales. El primero es el Commentariolus, un pequeño opúsculo de apenas 18 páginas, publicado hacia 1514 entre sus amigos. Este texto presenta los rasgos generales de su sistema del mundo sin demostraciones matemáticas. Era una manera de tantear el ambiente intelectual de la época. El Commentariolus se estructura de 7 postulados revolucionarios. El primero, no existe un centro único para todos los círculos celestes. Segundo, la Tierra solo es el centro de gravedad y de la esfera lunar. Tercero, todas las esferas giran en torno al Sol, que se encuentra aproximadamente en el centro. Cuarto, el universo es enormemente más grande de lo que se pensaba. Quinto, el movimiento diario de las estrellas es aparente, causado por la rotación terrestre. Sexto, los movimientos aparentes del Sol se deben al movimiento de la Tierra. Y por último, séptimo, los movimientos retrógrados planetarios son efectos ópticos por el movimiento terrestre. Es importante notar que el sistema de Copérnico no es exactamente heliocéntrico, sino heliostático. El Sol no está en el centro absoluto, sino como en el centro, cerca de un punto ecuante. La diferencia radical entre el Commentariolus y De Revolutionibus es que el primero presenta consideraciones cosmológicas generales sin demostraciones matemáticas, mientras que el segundo demuestra matemáticamente estos conceptos. El proyecto de Revolutionibus es demostrar matemáticamente que el Sol está aproximadamente en el centro del universo y que la Tierra tiene varios movimientos. Los postulados del De Revolutionibus incluyen, primero, el mundo es esférico y finito, limitado por la esfera de las estrellas fijas. Segundo, la Tierra es esférica. Tercero, los movimientos celestes son circulares, perpetuos o compuestos de círculos. Cuarto, la Tierra tiene más de un movimiento. Quinto, el Sol está como en el centro del mundo. Sexto, los movimientos retrógrados son producto de la combinación del movimiento terrestre y planetario. La demostración copernicana de los movimientos retrógrados se basa en dos presupuestos. El primero, la relatividad óptica del movimiento, y el segundo, el axioma de la circularidad. Los movimientos retrógrados que observamos son ilusiones ópticas causadas por las diferentes posiciones de la Tierra y los planetas en sus órbitas circulares. La ciencia copérnica no surgió de la nada. Copérnico fue heredero de una rica tradición académica. Las universidades europeas, fundadas desde el siglo XIII, fueron fundamentales. A través de ellas llegaron textos griegos y árabes que Copérnico estudió profundamente. A Copérnico le llegaron dos tradiciones astronómicas, la tradición aristotélica sobre la composición del universo por esferas y las explicaciones matemáticas de Ptolomeo sobre los movimientos celestes. Los árabes fueron los principales desarrolladores de la astronomía ptolomaica, a la que llamaron Almagestro, el más grande.
Copérnico conoció la obra de Ptolomeo a través de los árabes y las universidades europeas. Copérnico también se apoyó en demostraciones antiguas. La esfericidad de la Tierra ya había sido demostrada por pitagóricos, Platón y Aristóteles, mediante los eclipses lunares. Eratóstenes de Alejandría había calculado matemáticamente la circunferencia terrestre en aproximadamente 40.000 kilómetros. Para 1543, los viajes a América habían confirmado definitivamente la esfericidad terrestre. La obra copernicana enfrentó inmediatamente la persecución religiosa. Martín Lutero acusó a Copérnico de herejía, escribiendo: un astrólogo advenedizo pretende probar que es la Tierra la que gira, y no el cielo. Este loco echa completamente por tierra la ciencia de la astronomía, pero las Sagradas Escrituras nos enseñan que Josué ordenó al sol y no a la tierra que se detuviese. Los luteranos ordenaron la quema pública de la obra copernicana. Discutir a Aristóteles en el siglo XVI era discutir la autoridad de la Iglesia, pues el sistema aristotélico se había convertido en la justificación filosófica del cristianismo. Para principios del siglo XVII, específicamente después de 1616, la obra de Copérnico entró como obra sospechosa de herejía y posteriormente en el índice de libros prohibidos. Sin embargo, Copérnico mismo murió en 1543, el mismo año de la publicación de su obra magna, escapando así de la persecución personal. La ciencia de Copérnico presenta características revolucionarias. Por ejemplo, un sistema heliostático. El Sol está aproximadamente en el centro del universo, no la Tierra. Todos los planetas, incluida la Tierra, giran en torno al Sol. 2. Tierra en movimiento. La Tierra tiene 3 movimientos: rotación diaria sobre su eje, 24 horas, traslación anual alrededor del Sol, 365 días, y precesión de los equinoccios, aproximadamente 25,884 años. 3. Apariencia versus realidad. Los movimientos que observamos del Sol y las estrellas son aparentes, causados por los movimientos de la Tierra. Los movimientos reales de los planetas son circulares y uniformes. Universo ampliado. El universo copernicano es mucho más grande que los modelos antiguos. La distancia entre el Sol y la esfera de las estrellas fijas es enorme, comparada con el tamaño de la Tierra. Método matemático. Copérnico demuestra matemáticamente sus afirmaciones usando círculos, epiciclos y excéntricas, similar a Ptolomeo, pero desde una perspectiva heliostática. Por último, la perfección geométrica. El universo está limitado por la esfera de las estrellas fijas, es finito y esférico. Los movimientos planetarios son circulares y perfectos, basados en la geometría euclidiana. La ciencia de Copérnico no solo transformó nuestra comprensión del cosmos, sino que estableció las bases para la revolución científica del siglo XVII. Su obra representa el paso de una cosmología medieval a la ciencia moderna, demostrando que las apariencias pueden engañar y que la verdad científica requiere una demostración matemática rigurosa. Como dice el mismo Copérnico, no he afirmado a la ligera el movimiento de la Tierra. En mi exposición acerca de los círculos podrá hallarse un argumento de peso en su favor. ¿No es maravilloso el mundo? A veces sí. No te dejes llevar por los sentimientos. Verás cómo las cosas cobran más sentido. Quizá. César se considera el centro de todo, pero es él quien gira en torno al centro, como todos nosotros. ¿Puedes creer que el Sol es seguramente el centro del universo y no la Tierra? Veo los movimientos de la luna y las estrellas, pero solo puedo observarlos. Aún desconozco tanto. Esta era de la razón es el principio de un final que nunca llegaré a ver. Algún día podremos influir en este mundo. Explotar el poder de la voluntad humana para dominar la luz e incluso tal vez viajar al cielo. Pero no desvariemos. Primero hemos de ver que el Sol es nuestro centro. Creo que lo que dices es posible. No deberías aceptar mi palabra. No hasta que tengas pruebas. Pronto.